Heavenly Father, I lift up my brother to you, Lord. Let him preach your word faithfully and truthfully. Let him, Lord, be bold in his witness while his compassion and mercy shows through. Lord, I pray you bless the Spanish service. I pray you bless them as they gather. And Lord, I just pray for this in Jesus' name. Amen. Amén. Amén. Thank you. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarlos a que abran su Biblia, que abran la palabra del Señor. En el libro de San Juan, capítulo 1. Libro de San Juan, capítulo 1. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos. Hoy tenemos una palabra, una invitación del Señor, que día a día, cada 8 días, ¿verdad? El Señor nos invita a que vengamos al reino de Dios. Estamos hablando acerca de unas invitaciones que nos hace la Biblia desde un principio. En toda la palabra del Señor, la invitación especial más importante es que vengamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy tenemos una invitación más. Acuérdese, el Señor le habló a Noé y le dijo: entra al arca. Y todos los que creyeron entraron en el arca. Y aquí, el día de hoy, tenemos la palabra del Señor. Cuando nuestro Señor empieza con sus discípulos, los primeros discípulos, aleluya. Entonces vemos que la gracia del Señor está ahí. La gracia del Señor está ahí. Solo es cuestión de que tú, hermano, vengas a Él. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor. Gracias por guardarnos, Señor, y gracias por darnos el privilegio de poder congregarnos, Padre. Gracias, Señor, por tus misericordias que es para siempre, Señor. Gracias, Padre, por tus múltiples favores para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, en esta hora, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos de la congregación. Bendiga, Señor, a cada familia aquí representada, Padre. Bendiga, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, que bendigas tu palabra de esta mañana. Que bendigas a nuestras vidas, Señor, y hables hoy a nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, tomes control, Padre, de este servicio. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des toda reverencia posible para estar atento a tu mensaje de esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Bendice a los pastores, a los diáconos, a los diaconistas, a cada uno de tus hijos que te están sirviendo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y a aquellos que no pudieron llegar. Bendícelos y guárdalos, Padre. Tú conoces, Señor, sus corazones. Te los pongo en tus divinas manos, Señor. Gracias, Padre, por guardarnos, Señor, y librarnos de todo peligro. Gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu acampe alrededor nuestro. En el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Señor. Amén. Amén. Amén.
Nos vamos al libro de San Juan, capítulo 1, por favor. Vamos a leer del 35 al 42. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos de Juan, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aleluya. Y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Aleluya. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Vieron cómo se llamaba Pedro? Cefas. Aleluya. Gracias, Señor. Dice Juan: he aquí el Cordero de Dios. Aleluya. Dos de sus discípulos de Juan estaba bautizando y le dice: he aquí el Cordero de Dios. Esos dos discípulos, cuando escucharon que venía el Señor Jesucristo, que pasaba por ahí, a Jesús, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Aleluya. Y siguieron a Jesús. Y Jesús se da cuenta, sigue caminando, se da cuenta que lo van siguiendo. Se voltea y les pregunta: ¿qué buscáis? ¿Sí? Y Él les dice: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Dice aquí. Pero es donde vives. Y el Señor les contesta y le dice: vengan y vean. Aleluya. Venid y ved, dice. ¿Y qué cree que hicieron? Siguieron a Jesús, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aleluya. Y Andrés, que era el hermano de Pedro, aquí dice hermano de Simón, porque era Cefas, hermano de Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y cuando salió, el primerito que encontró fue a su hermano Pedro.
el primerito que encontró fue a Pedro. Y este lleva a Jesús. Así es como llegó Pedro a Jesús. Su hermano lo llevó. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay dos discípulos inquietos y buscadores. La pregunta que les hace el Señor: ¿qué buscáis? Andrés y su amigo llamaron a Jesús Rabí. Rabí quiere decir, traducido es maestro. ¿Sí? Maestro. Y querían saber dónde vivía Jesús. ¿Sí? El Señor los invita a todos. El Señor nos invita a todos. Dice, vengan y vean. Aleluya. Vengan y vean. Amén. Hermano, el Señor te dice, ven y ve. Amén. ¿Por qué? Porque tú te preguntas, ¿verdad? Y el Señor te responde, ven y mira. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, humanamente necesitamos ver. ¿Sí? En este tiempo, ellos necesitaban ver. ¿Sí? Pero el autor y consumador de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora nosotros nos vamos con la fe. Por fe, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Por la declaración que hizo Juan, estos discípulos, ahora ellos saben que Jesús es aquel que estaba profetizado en el libro de Isaías. Esos dos discípulos que andaban con Juan, ahora saben a quién habían encontrado. ¿Sí? Y esta es la razón por la que siguen a Jesús. Porque querían conocerlo. Querían saber más de Él. ¿Sí? Querían saber más acerca de Él. Aleluya. ¿Y qué cree? Dios siempre tiene personas. Siempre pone personas claves para encaminar a la gente al Cordero de Dios. Siempre hay personas, siempre pone personas, pone gentes para que venga la gente a Jesús. Aleluya. Siempre hay personas para que encaminen a la gente al Cordero de Dios. Y aquí vamos a ver uno, miren. Felipe y el eunuco. ¿Cómo conocieron ellos? Felipe y el eunuco. Vamos a Hechos capítulo 8. Vamos a leer este pasaje. Está lindo este pasaje. Hechos capítulo 8. Miren este pasaje de la Biblia, hermanos. Hechos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 26 en adelante. Dice Felipe y el etíope. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Me van siguiendo, por favor? ¿Sí? Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros. Aleluya. Este era un funcionario muy importante de la reina. Y dice que era el responsable de todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. Gloria a Dios. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a le dijo a Felipe, perdón, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aleluya. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?, le preguntó. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Amén. ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿Cómo voy a entender si nadie me predica? ¿Cómo voy a entender si nadie me dice quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? Y él contesta así, mire: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en su carro. Aleluya. El pasaje de la escritura que leía decía así, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Le está diciendo, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Aleluya. Y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Felipe empieza a hablarle y empieza a predicarle el evangelio de Jesús al eunuco, ¿sí? Al etíope. Gloria a Dios, ¿sí? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Juan estaba bautizando. Y lo primero que hacía después de creer, de arrepentirse de sus pecados y aceptar al Señor, era bautizarse. Aleluya. Y el etíope, el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo me quiero bautizar ahora, dice. Aleluya. Felipe dijo, si en verdad, dice, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Aleluya. Aquí lo único que tenía que hacer era creer con todo su corazón. Creer con todo su corazón que nuestro Señor, como dice en Romanos capítulo 10, creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor. ¿Sí? Y confiesa con tu boca, dice. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire la respuesta que le dio.
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Miren lo que pasó después de bautizarlo. Iban los dos caminando y de repente se desaparece Felipe y el eunuco no le vio más. Ya no lo volvió a mirar, aleluya. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. ¿Qué quiere decir? El Señor arrebató a Felipe, ya había cumplido lo que tenía que hacer. El eunuco iba gozoso porque había sido recién bautizado, estaba dándole la gloria a Dios, y el Señor arrebata a Felipe y aparece en otro lugar. ¿Qué hace ahí en ese otro lugar? Predicando el Evangelio de nuestro Señor. Aleluya. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que hagamos ese trabajo, que traigamos a la gente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Este fue es un caso, un pasaje donde el Señor pone las personas para traerlos al Señor Jesucristo. Amén. Otro pasaje es cuando Pedro y Cornelio, que lo hemos hablado en los estudios bíblicos. ¿Se acuerdan de Pedro y Cornelio? Aleluya. Ahí adelantito, donde estamos, en el capítulo 10, adelantito. Capítulo 10, hermano, vamos a leerlo. Mire qué bonito. Pedro y Cornelio. Solo síganme, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿quién es el responsable de que tú estés ahora en Cristo Jesús? Cada uno de nosotros hay alguien que nos discipuló. Hay alguien que nos habló de nuestro Señor Jesucristo. Hay alguien que nos habló de la salvación por medio de Cristo. Hay alguien que nos dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay alguien, siempre hay alguien. Y Dios siempre pone a la persona idónea para que te traiga a los pies de Cristo. Así es nuestro Señor, así es nuestro Dios Todopoderoso. Miren lo que pasó con Pedro y Cornelio. Lo vamos a leer para que entendamos esta bendición de Dios, ¿sí? Porque Dios siempre tiene personas, y aquí está usando a Pedro. A ver, dice la palabra así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era este Cornelio? Era un personaje importante, era un centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Mire qué lindo. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El Señor le dijo a Cornelio que mandara a sus hombres y trajeran a Pedro. Este posa en la casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario para que hagas. Entonces dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, había de todo para comer, ¿sí? Y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire qué palabra, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mire, lo que Dios dice limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Estaban preguntando por un tal Simón, aleluya, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aleluya. Qué lindo, hermano, que un ángel se te aparezca y te diga, no te preocupes, ve, porque estos hombres yo los he enviado. Aleluya. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Gloria a Dios. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acamparon algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándole a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos
que le habían reunido. Miren lo que hizo Cornelio. ¿Sí? Eso es lindo, hermanos. Cuando sabes de alguien que va a venir a hablar de la palabra de Dios, invita a tus amigos, invita a tus vecinos, invita a tus hermanos y estén esperando la palabra del Señor como hizo el centurión. Invitó a toda su familia y dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Para mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común el mundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Cuál es la razón por la que ustedes me han traído aquí? Le dice Pedro. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llega a él, te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aleluya. Y mire lo que hizo Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Aleluya. Le estaba diciendo al Señor que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Por eso es que le hizo ver el sueño de las cosas inmundas. Amén. Venga y vea, y va a ver que deseará quedarse. Eso hicieron estos discípulos de Juan. Siguieron a Jesús, le preguntaron a dónde vivía. Jesús le dice: vengan y vean. Van y ven, y ¿qué cree que hacen? Se quedan con él. Así que vengan y vean, y vas a desear quedarte aquí, quedarte con Cristo. Aleluya. Amén. Así es el Evangelio, hermanos. Te va a hacer venir, y te va a hacer que veas, y va a hacer que desees quedarte en el Evangelio de Cristo. Aleluya. Y miren, se quedaron ese día, y a partir de ahí fueron los primeros discípulos. Los primeros 2 discípulos, el primero y el segundo. Aleluya. Para esto, Juan les declara: he aquí el Cordero de Dios. Aleluya. ¿Sí? Jesús. Vea a Jesús, cree en tu corazón, y ve a Jesús como su Salvador. Cuando tú hagas eso, estás confesando en tu corazón y con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús resucitó entre los muertos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, ¿sí? Y mire qué pasa cuando vienes a ver, te vas a desear quedar.
Y mire que todo ese tiempo que vas a estar ahí, son los tiempos más lindos, más quietos que has tenido en tu vida. Cuán gratas, dice aquí la palabra del Señor, quedarse con ellos. Qué grato es venir a disfrutar de la presencia de Dios junto con nuestros hermanos. Esto es lindo, es hermoso. Él quiere que convivamos de esa manera, que pasemos esos gratos agradables con nuestros hermanos en la fe, que pasemos esos momentos agradables conviviendo con nuestros hermanos. Aleluya. ¿Sí? Disfrutaron. Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en el monte de la transfiguración. ¿Sí? Pedro, Jacobo y Juan está en Mateo capítulo 17. Mateo 17, atrásito de donde estamos. Mateo 17. Capítulo 17, versículo 1, del 1 al 5, ahí está. Miren lo que pasó con ellos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Aleluya. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aleluya. Hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aleluya. Miren lo que hacemos nosotros los humanos. ¿Sí? Luego empezó las 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él les hablaba, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz los cubría, dice. Y he aquí una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Era el Cordero de Dios. Aleluya. Ellos disfrutaron. Ellos tuvieron el privilegio de disfrutar, ¿sí? Porque estuvieron y vislumbraron la gloria de Cristo allá arriba en el monte. Mire qué privilegio, hermano. Y cada uno de nosotros tenemos ese privilegio. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de ser llamados y venir al Señor Jesucristo. Venir al Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar cuando venimos al Señor Jesucristo? Nos vamos a querer quedar con Él. Amén. Amén. Nos vamos a querer quedar con Él. Porque Dios, hermano, en su inmenso amor, estamos por medio del Espíritu unidos a Él. Aleluya. Ahora se preguntará, hermano, o hazte esta pregunta: ¿por qué sigues perdiendo tu tiempo allá en el mundo? Yo estuve perdiendo el tiempo allá en el mundo, pero para Dios, dice su palabra que para Él no hay nada imposible.
En su misericordia estoy aquí delante de ti. Tú también, hermano. Tú también hazte esa pregunta. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo allá en el mundo? Aleluya. Como Pablo, todo, acuérdense qué hizo Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, llamado por nuestro Señor Jesucristo, él nadie lo convocó, fue llamado personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Pablo, todo será sin valor en comparación con Cristo. Todo. Nada, dice, vamos a leerlo en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Mire lo que dice Filipenses 3:8. Nada. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Aleluya. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Nada es importante. Y lo tengo por basura, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Para ganar a Cristo Jesús. Amén. Andrés, cuando vio las cosas, no pudo callarse. No pudo callar esta buena noticia. ¿Y qué cree que hace? Sale caminando, va caminando y encuentra a su hermano. El primerito que encontró fue a su hermano. ¿Sí? Fue a buscar primero a su hermano Simón Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías. Gloria a Dios. Hemos hallado al Mesías. Ellos sabían del Mesías porque en aquel entonces el libro, estaban los primeros 5 libros. ¿Sí? Hemos hallado al Mesías, le dice, del que se menciona en el libro de Isaías. ¿Y quién era el Mesías? ¿Sí? Y estas noticias los debemos de compartir con todos. Con todos. Él llevó a su hermano Pedro a Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién le llevó a usted, hermano, al Señor? ¿Sí? El primer convertido fue Andrés. Alcanzará a miles para Cristo. A miles. El primer convertido fue Andrés. Aleluya. Y seamos como Andrés. ¿Sí? ¿Qué hizo Andrés? Empezó a hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo mundo. Amén, gloria a Dios. A todo mundo. ¿Sí? Hábleles, dice, empezó a hablarles acerca de su Salvador. Nosotros, al igual que Andrés, tenemos que hablar de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, mis amados hermanos, ustedes que me escuchan detrás de estas cámaras, ustedes que me están viendo, hermano, te invito a que recapacites, a que pienses, para que no sigas perdiendo tu tiempo allá en el mundo. Ven al Señor.
nuestro Señor Jesucristo. Y verás que te vas a querer quedar con nosotros, a los pies de Cristo. Y te vas a gozar, hermano, así como nos gozamos nosotros. La fe en Cristo debe ser de primera mano. Aleluya. La fe en Cristo. Nosotros tenemos que tener esa fe. Por esa fe nosotros estamos vivos para Cristo. ¿Por qué cree que no ve a Cristo ahí? Porque Él resucitó. Amén. Él está vivo. Él está vivo. Al Cristo resucitado. Y nosotros tenemos que predicar al Cristo resucitado. Amén. Cuando lo oigas, hermano, cuando lo oigas, hermana, mi amada hermana, recapacita. Pon tu vida en las manos de nuestro Señor y Salvador. Pon tu matrimonio en manos de nuestro Señor Jesucristo. Pon tu matrimonio en medio al Señor Jesucristo y vas a ver, tu matrimonio será bendecida. Pon tu familia, pon tus hijos, y esos hijos, hermana, esos hijos van a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres hablarle más a tus hijos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres aprender a hablarle a tus hijos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres aprender a hablarles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Aquí está la respuesta. Lee la palabra del Señor. Lee la palabra del Señor y tu hermano, tu hermana, el Señor te va a dar conocimiento y sabiduría para que puedas guiar a tus hijos. Te va a dar conocimiento y sabiduría para que puedas, hermano, hermana, guiar a toda tu familia, guiar tu hogar. Acuérdese, la mujer sabia dice que edifica su casa. Amén. Tenemos que ser sabios para edificar nuestra casa. ¿Dónde vamos a empezar? Con nuestros hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Así que la invitación es, venga y vea. Venga y vea. Mis amados hermanos, vengan al Señor y vean lo que hacemos. Vean lo que hace Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tú también disfrutes de la gloria de Dios. Disfrutes de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Amén.